escuchen el sonido del río que fluye vivo por la tierra. Sumérjanse, sumérjanse en el poder del que revela a Jesús. Consolador, ven, llena mi vida y ven con río que fluye de agua viva. Consolador, ven, llena mi vida y ven con río que fluye de agua viva. Y ven con río que fluye de agua viva. Escuchen el sonido del río que fluye vivo por la tierra. Sumérjanse, sumérjanse en el poder del que revela a Jesús. Consolador, ven, llena mi vida y ven con río que fluye de agua viva. Consolador, ven, llena mi vida y ven con río que fluye de agua viva. Consolador, ven, llena mi vida y ven con río que fluye de agua viva. Consolador, ven, llena mi vida y ven con río que fluye de agua viva. Consolador, ven, llena mi vida y ven como un río que fluye de agua viva. Consolador, ven, llena mi vida y ven como un río que fluye de agua viva. Y ven como un río que fluye de agua viva. Y ven como un río que fluye de agua viva. Y ven como un río que fluye. Y ven como un río que fluye de agua viva. Y ven como un río que fluye de agua viva.
esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y el león, Cordero y el león. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es y mi ser dirá
sobre todo es. Tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Te damos gracias hoy día, Señor Jesucristo, por lo que vamos a recibir hoy, Señor. Señor, nos colocamos hoy día como tu iglesia, Señor, a tus pies, Señor, buscándote hoy día, Señor, con una actitud en el corazón de reverencia hacia ti, Señor. Tú eres el Señor de señores y el Rey de reyes, Señor, y todo está sujeto a ti, Señor. Como tu palabra nos enseña, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, Señor. Damos toda la gloria y la honra a ti, Señor Jesucristo. Y hoy día bendecimos tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por el amor expresado en nuestras vidas todos los días, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que es vida, Señor. Gracias, Padre Santo. En tu nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Buenos días, querida iglesia. Un gusto poder saludarlos el día de hoy. A todos ustedes, siempre esperando que todo esté bien en sus hogares. Sean todos ustedes muy bienvenidos el día de hoy. Y de manera muy especial también quisiera saludar a toda persona que se conecte por primera vez a nuestra transmisión. Somos la Iglesia Cristiana Carismática La Casa del Señor. Mi nombre es Marco y quería contarles que tenemos preparada una reunión de bienvenida. Ustedes en los comentarios del video van a encontrar un link que es con la plataforma Zoom para que nos podamos contactar al final de la reunión. A estar atentos cerca de las 12 del día o estar atentos también al finalizar la última alabanza para que podamos conocernos y compartir y saber sobre todas sus necesidades. Así que los espero muy cordialmente. Qué bueno es poder tener descanso en la provisión diaria de nuestro Señor. Él cubre todas nuestras necesidades espiritualmente y materialmente. Tiempo de dar pasos, de crecer en la fe. Vamos a tomar un tiempo de diezmos y ofrendas. Se van a proyectar dos cuentas. La primera está destinada a los diezmos. La iglesia se sostiene con los diezmos y prepara y ejecuta la obra que el Señor tiene dispuesta para nosotros. Hay algo en el corazón que tiene que ir creciendo, fruto de la relación con Él. Y también tener muy presente
la obra de Haití, preciosa obra que el Señor ha levantado. Nosotros sostenemos también a los niños. Precioso regalo el poder hacernos parte de esta obra preciosa de nuestro Señor. Así que guardemos el corazón para los diezmos y las ofrendas y estemos atentos a toda necesidad, ¿no? Amén. A continuación, contarles que tenemos un anuncio del Ministerio de Misericordia que solicita harina, leche líquida, sopas y galletas. Entonces vamos cubriendo la necesidad de un hermano de iglesia para que estemos todos atentos, digamos, a lo que se solicita el día de hoy. Tenemos la bendición de estar recibiendo la palabra de Dios sin ninguna interrupción. Gracias, Señor. Él ha levantado una alternativa en verdad y en profundidad para poder seguir recibiendo. Preparemos el corazón y también el lugar donde nosotros vamos a recibir la palabra de Dios. Un lugar solemne y preparado. Dejo con ustedes a continuación a nuestro pastor Huberto Salgado. Muy buenos días. Un aspecto del carácter que nos toca aprender y desarrollar en esta vida, aspecto importante, es la paciencia. A mí como hombre y como padre me ha tocado también aprender a tener paciencia. La verdad es que no es una característica con la cual uno no nace siendo paciente, más bien se hace paciente a través de experiencias y enseñanzas en la vida. Siendo padre también nos toca aprender a ser pacientes con los hijos, a tener esperanza en ellos, también a esperar a que ellos vayan tomando los consejos, las palabras, aquellas cosas que nosotros les enseñamos y que creemos que son por su bien. Para criar hijos, para enseñar hijos, hay que ser paciente, paciente. Y hoy día quiero conversarles de este tema, quiero hablar de este tema. Este mensaje se llama La paciencia de Dios con los perdidos. La paciencia de Dios con los perdidos. Y vamos a ver que este aspecto también es un aspecto importante, tremendo del carácter de Dios, del carácter de Jesucristo. Y esto nos compete a nosotros a una escala mucho mayor y trascendente. Es importante que nosotros veamos y conozcamos la paciencia de Jesús, cómo Dios también manifiesta y ha expresado su paciencia para con nosotros. Tremendo atributo del carácter de Dios, la paciencia. Señor, te doy gracias por este día, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu presencia en este lugar y por tu presencia en cada lugar donde esta transmisión es escuchada, Señor. Estamos reunidos hoy día en tu nombre, Señor. Confiado, seguro, cierto de que tu presencia está, Señor, en el lugar donde estamos, Señor. Estamos reunidos en tu nombre. Y tú, Señor, te haces presente en estos lugares, Señor. Padre Celestial, pedimos que tu Espíritu Santo nos esté guiando esta mañana, Señor, para poder captar lo que el Espíritu quiera, Señor. Que podamos recibir palabra de lo alto, Señor. Y que esto también nos lleve, Señor, a caminar conforme a tu voluntad, Señor Jesucristo. Todo esto, Señor, lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén.
Entonces, la paciencia de Dios es a una escala mucho mayor que la nuestra, mucho mayor. La paciencia de Dios está dada no solamente para nosotros, los creyentes. Dios es paciente con toda la humanidad. Y así lo ha demostrado a través de su palabra en toda la historia del hombre. La paciencia de Dios. Vamos a entrar en este tema con una escritura que está en 1 de Timoteo, capítulo 1, a partir del verso 15. La carta del apóstol Pablo a su amado discípulo Timoteo, pastor joven, hombre joven, pastor de ovejas de la iglesia de Jesucristo. Dice a partir del verso 15, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habían de creer en Él para vida eterna. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas siempre con ejemplos claros. Jesucristo es maestro de maestros y cada vez que le enseña usa situaciones, usa personas como ejemplo para que nosotros aprendamos. Y así lo manifiesta el apóstol Pablo en este pasaje. Jesús vino a salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Pecador. Hace un tiempo atrás yo compartía un poco más del significado de esta palabra. En griego se dice, este pasaje está escrito como amartolos, es decir, aquellas personas que pecan, aquellas personas que están perdidas, personas que están sin un blanco definido, que yerran el blanco, personas que están extraviadas. Pero no por el hecho de estar extraviados, se hacen inocentes delante de Dios. Extraviados, pero no inocentes. El hecho de perderse no nos hace a nosotros no ser culpables delante de Dios. El hombre decide, el hombre tiene voluntad, el hombre puede escoger. Y en su caminar, el hombre escoge apartarse de Dios muchas veces. Así como también, cuando escucha la voz de Dios, decide acercarse a Él. Y empezar a tener esta guía, empezar a tener el blanco, empezar a tener un camino definido y claro por dónde ir y finalmente dejar de estar perdido. El hombre escoge, puede escoger, tiene conciencia para escoger. Este extravío, esta situación perdida, este estar fuera del blanco de Dios, inevitablemente te aleja de Dios y por lo tanto de todo lo bueno que viene de Dios. No hay caminos neutros. El hecho de estar extraviado o perdido no nos hace a nosotros personas neutras. El hecho de estar extraviado o perdido inevitablemente nos lleva a emprender un camino de maldad. El enemigo de Dios conoce especialmente esta situación y él toma entonces cuidado de estas personas para guiarlas en su camino, que es un camino de muerte y destrucción. Así es que no pensemos que porque Dios define
al pecador como una persona perdida o extraviada, significa que es una persona inocente. No es así. No es así. El extravío no es neutro. El extravío es un camino que nos lleva al mal. Y esta generación, la generación de este tiempo, el tiempo en que nosotros vivimos, es una generación extraviada, perdida. Y el Señor mismo, en un adelanto profético, define a esta generación, la generación de los últimos tiempos, como justamente una generación perdida, extraviada. Y la compara con la generación antes del diluvio, la generación que existía en tiempos de Noé. Dice Lucas capítulo 17, el Evangelio de Lucas, a partir del verso 26. Tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre, nuestros días. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Qué estaba haciendo esta gente? ¿Qué estaba haciendo esta generación? Hacían su vida normal. ¿Qué es lo que nos dice aquí la palabra? Comían, bebían y se daban en casamiento. ¿Qué diferente tiene eso con nuestra generación, con la que hoy día vemos? Todos hacen su vida normal. Pero dice la palabra de Dios que estas personas, en sus pensamientos, en su modo de actuar, en el hacer su vida normal, buscaban de continuo el mal. Haciendo su vida normal, buscaban de continuo el mal. El ser extraviado no es un camino neutro, es un camino que te lleva al mal. Y nosotros ya estamos viviendo el cúmulo de este derrotero del hombre, ¿no es cierto? El fin de este caminar en donde se ha acumulado la maldad. La maldad. Y a tal manera de que Jesucristo nos compara con la generación de Noé. Haciendo su vida normal, es una generación perversa. No existe conciencia de maldad. A lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Es lo que escuchamos todos los días. Vemos en el Congreso, hace poco yo veía una diputada de la República, una persona que está votada por el pueblo, elegida por el pueblo, ¿no es cierto?, para guiar las leyes, ¿no es cierto?, las legislaciones. Esta diputada defendiendo a su hija con llanto porque la habían tomado detenida por posesión de drogas. Y ella decía, ¿cómo es posible? Si mi hija es inocente, mi hija está enferma, ella puede usar las drogas porque está enferma. Usando un artilugio, ¿no es cierto?, un engaño, evidentemente, se hacía mal uso de la ley. Y así es la cosa. Defensores que en realidad nos defienden con engaño, con artilugio. ¿Qué merece esta generación? ¿Qué merecía esa generación? ¿Qué mereció la generación de Noé que buscaba de continuo el mal? ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió fue que vino el diluvio y los destruyó. Vino un juicio de Dios, un resultado, una consecuencia a los actos, ¿no es cierto?, a las decisiones de esas personas que terminó con todos ellos. Se acabó.
La semana pasada hablábamos de este tema. ¿Qué es lo que espera a esta generación? ¿Qué es lo que espera a esta humanidad? ¿Qué es lo que espera al final del camino de la historia del hombre? El final del camino del hombre, de la humanidad, está marcado por un juicio. El juicio del trono blanco, el juicio de Dios, donde van a ser abiertos los libros de la vida de cada persona y todos aquellos que no estén escritos en el libro de la vida serán juzgados por Dios, por sus obras, por sus hechos, con todas las cosas ahí delante de la mesa, con todos los elementos para la sentencia y el juicio. Y si ese nombre, esa persona, no está en el libro de la vida de Jesucristo, entonces será el fin en un lago de fuego ardiente por la eternidad. El juicio espera a los extraviados, no por el hecho de ser perdidos, somos inocentes. Elegimos el camino, elegimos alejarnos de Dios y entonces entramos en esta senda de mal, senda de maldad, malas decisiones. Pueden ser al principio malas decisiones, pueden ser caminos equivocados que poco a poco se van acumulando, se van juntando y finalmente la persona termina en una vida de destrucción. Aunque haga cosas buenas, aunque trate de ser un ejemplo, aunque trate de, como decía yo anteriormente, sostener su vida con una moral intachable, con cosas buenas para sostenerlo. Ninguna de esas cosas lo va a sostener delante del trono blanco de Dios. ¿Es esta la voluntad de Dios? ¿Dios quiere que nosotros seamos juzgados? Dios es justo, es verdadero, es fiel, pero Dios ama al hombre. Y en su corazón, el anhelo de su corazón es que la persona no enfrente ese momento. Tenemos que captar esto. El anhelo del corazón de Dios es que todos sean salvos, que todos puedan ser salvos. Por eso Él envió a su Hijo. Si no fuéramos importantes, habría enviado un ángel, no sé, para salvar a quizás qué cosa, pero como somos importantes, la creación de Dios más importante, el hombre, Él envió a su Hijo, Jesucristo, para que por medio de Él nosotros seamos salvos y salvos de ese juicio también. Desde el principio Dios estableció un plan de redención. Desde el momento en que ese hombre y esa mujer, Adán y Eva, cayeron, entró en su vida el pecado, desde ese momento Dios establece un plan. Les da vestiduras de pieles, hay un sacrificio, hay derramamiento de sangre y son vestidos entonces por Dios a manera de protección como un ejemplo y un hecho anterior, ¿no es cierto?, para mostrar el camino de salvación. Dios quiere que seamos salvos. Dios quiere y Él espera pacientemente que nosotros captemos esto y que reconozcamos realmente nuestra condición. Que clamemos por un Salvador, que digamos, sí Señor, estoy perdido, estoy en camino de maldad, estoy en un camino equivocado y necesito la guía, necesito un Salvador. Dios demuestra su paciencia. Demuestra su paciencia. En 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza,
sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios espera que todos, todos, todos vengan a un lugar de arrepentimiento. Ese lugar es la cruz. Dios espera que todos vayan a la cruz. Ahí está la puerta, ahí está el camino, ahí está la salvación. Y dice que todos, no dejando a nadie fuera, todos. Y lo hace con una espera paciente. La palabra esta la han escuchado hartas veces, macrotumia, macrotumeo, significa resistiendo, resistiendo con paciencia y reteniendo la respuesta airada, reteniendo la ira. Dios pacientemente aguarda y espera y contiene la ira. Y contiene la ira, porque esa ira es una consecuencia inevitable. Para acabar con el pecado tiene que venir este borrón de pecado. Y Dios retiene este hecho pacientemente, pacientemente. Así como el Señor también demostró su paciencia en los tiempos de Noé. Es bien notable esto, porque vemos que estos hombres vivían muchos años, muchos años. Matusalén, que fue el abuelo de Noé, vivió casi 1000 años, 969 años. Harto tiempo, ¿no? Yo no sé qué haría durante 969 años, Dios mío. Pero yo supongo que Dios me enseñaría muchas cosas, ¿no es cierto? Y podría aprender miles de cosas. Enoc también vivió alrededor de 365 años. Y no vivió más porque Enoc, que era el padre de Matusalén, fue arrebatado. O sea, él no alcanzó a terminar sus días en la tierra porque el Señor se lo llevó. ¿Por qué se lo llevó? Porque él, dice la palabra, que caminó con Dios. Era un hombre que estaba con Dios. Era un hombre que tenía a Dios en su corazón. Y evidentemente, si tenía a Dios en su corazón, tiene que habérselo enseñado a sus hijos y a sus nietos. Matusalén vivió 1000 años. Y se piensa, y esto es bien notable, que él murió muy, muy cerca del día del diluvio. Algunos dicen que murió exactamente el día del diluvio. O sea, estos 1000 años de existencia de una persona que estaba con Dios, que caminaba con Dios también, nosotros no podemos pensar que ese hombre no predicó, no habló de Dios, no fue un ejemplo para su generación, no fue un testimonio vivo, así como son los cristianos hoy día. Hombres que caminan con Dios son testimonios vivos. ¿Para qué? Para otros hombres. Y tanto tiempo, 1000 años, 1500 años. Creo que la palabra no lo dice, pero creo que nosotros podemos entender y podemos concluir que esto justamente es un ejemplo de la paciencia de Dios con esa generación. Porque en medio de esa generación que buscaba de continuo el mal, existían estos hombres que sí caminaban con Dios. Y que Dios entonces podía hablarle y revelarse a ellos y decirle, mira, construye esta arca que es más grande que una cancha de fútbol, para que entren ahí los animales y entres tú
y tu familia. Y el último ejemplo de la paciencia de Dios, cuando ya durante estos 100 años que se construyó este tremendo artefacto, una obra de ingeniería y arquitectura así impresionante, durante estos 100 años, la gente viendo qué es lo que venía, qué es lo que venía. El nombre Matusalén significa cuando él muera, será enviado. O cuando él muera, vendrá. No dice más que eso. ¿Qué es lo que vendrá? Cuando él muera, iba a venir algo, iba a suceder algo. Algo había ya que Dios estaba anunciando ahí, ¿no es cierto? A través de estos hombres, de este ejemplo. Y ese día vino, vino, vino. Y cuando los animales entran en el arca, hasta el último animal, hay 7 días en que la puerta está abierta. 7 días. 7 significa un número completo, que algo se completa. Se completó el tiempo. Se cerró el tiempo. Y solamente Dios soberanamente, ningún hombre intervino en esto. Dios soberanamente cerró la puerta del arca. Y entonces fue el fin de esa generación. En medio de esa oscuridad, igual hubo una luz. Estuvieron estos hombres. Fueron una luz en su tiempo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos se arrepientan. Y ese lapso de 7 días era para dar la oportunidad. La evidencia está ahí. Ustedes han escuchado predicar a estos hombres. Se ha dicho lo que viene. Y ahí está ese tremendo artefacto lleno de animales. ¿Cómo llegaron los animales ahí? Debe haber sido una cosa sorprendente. Y aún así, nadie más entró en el arca. ¿Estaban perdidos? ¿Estaban extraviados? ¿Estaban siguiendo caminos equivocados? Sí, pero fueron culpables. La evidencia estaba delante de ellos y no eligieron. Dios es paciente y misericordioso. Lo fue, lo es y será. Y será también paciente con esta generación. Pero la paciencia de Dios es eterna, pero los tiempos de Dios están acotados. Están acotados. Y ese tiempo termina. Termina. Jesucristo demostró su paciencia, como dice el verso 16 de 1 de Timoteo, capítulo 1. Vuelvo a citar al apóstol Pablo, dice: sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habían de creer en Él para vida eterna. Pablo sabía que Dios era paciente, que había tenido paciencia con él. Saulo, era un testimonio vivo de esta paciencia de Jesucristo. Porque él era no solamente, no podemos decir que él era una persona neutra, él era una persona que era enemiga de Jesucristo, enemiga de Dios. Una persona tremendamente difícil, llena de argumentos, llena de sabiduría humana, llena de religiosidad, llena de leyes. Saulo, fariseo, maestro, instruido, un hombre brillante, perseguidor y asesino de cristianos. Asesino de creyentes. Enemigo de Dios.
Si Dios nos dijera en su palabra, amad a vuestros enemigos y haced el bien a los que os aborrecen, no sería muy difícil entender esto, ¿no? Pero aquí hay un ejemplo. Amad a vuestros enemigos. Dios, Jesucristo, amó a Saulo, su enemigo. Lo amó con paciencia, con paciencia. Lo llamó, hizo un llamado en su vida y todos los andamios que tenía Saulo se cayeron. Y por eso él, cuando se encuentra con Jesús, se cae al suelo. Nada lo pudo sostener en ese momento. Todo su andamiaje, ¿no es cierto?, cultural, religioso, moral, todo se vino al suelo y él cayó a tierra y quedó ciego. Ciego, porque estaba ciego. Estaba ciego. Y se hizo su ceguera evidente, patente en ese momento. Qué tremendo ejemplo de la paciencia de Dios. Dios puede amar a sus enemigos. Y por eso Dios ama al mundo. Y lo ama de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo para que toda persona que crea en Él no se pierda, no siga perdido, sino que halle la vida eterna. Halle la vida eterna. Nosotros estamos en un tiempo de gracia. Estamos viviendo la paciencia de Dios. La estamos viviendo. Esta era, este tiempo, estos 2000 años desde Pentecostés, se conoce como la era de la iglesia. 2000 y tantos años. En donde Dios, por medio de Jesucristo, ha mostrado ser paciente con nosotros. 2000 años de paciencia con la humanidad. 2000 años para que las personas entren en el arca, para que las personas entren en la iglesia, entren en el cuerpo de Jesucristo. No se trata de ir a un culto, no se trata de ir a una institución, no se trata de entrar en un templo, se trata de ser parte, de ser formado parte del cuerpo de Cristo. Es decir, que Cristo viva en ti y tú vivas en Cristo. Eso es. Y la iglesia es la asamblea, es los que se reúnen, los hermanos en Cristo. La iglesia es un resultado de la comunión con Dios. No es un camino de religión, no es un camino de pertenecer o no a un grupo. Lo más importante es que pertenezcamos al Dios vivo por medio de Jesús. La puerta del arca está abierta. La puerta del arca está abierta. Aún hay salvación. Mañana será el juicio, pero hoy es un día de salvación. La puerta del reino está abierta. Solo tenemos que entrar. Solo tenemos que entrar. Y termino con esto. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 9, dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Gracias, Señor. Jesucristo es la puerta. Él es la puerta de su redil. El rebaño, ¿no es cierto? Sus ovejas entran por esa puerta y hallan salvación. Hallan buenos pastos. Ya no están perdidos, están en un lugar seguro, cubiertos por la gracia, la misericordia de Dios. Entremos hoy día por esa puerta. Los invito a orar. Oremos todos juntos. Señor Jesús, Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias por tu espera, Señor, paciente. Queremos aprender de ti, Señor, también.
para con nuestro prójimo, con nuestros semejantes, Señor. Aplicar lo que ha sido aplicado sobre nuestras vidas, Señor. Paciencia, Señor. Contención, Señor. Y expresar tu amor, Señor. Tu amor. Tú amas a los que están perdidos, Señor. Y entre ellos todos estábamos, Señor, en esa condición. Todos estábamos perdidos, Señor. Y oro, Señor, para que hoy día, este día, sea un día de hallarte, Señor, de encontrarte, Señor Jesús. De encontrar al Dios vivo, a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios. Tú puedes ser hallado, Señor. Y los que están escuchando este mensaje, están escuchando esta palabra y su corazón está siendo movido a acercarse a Dios, háganlo confiadamente, confiadamente, porque no van a encontrar juicio en Él, van a encontrar salvación. No es día de juicio, es día de salvación. Gracias, Señor Jesús. Padre, gracias, Señor. Amén. 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 Que el Señor les bendiga en este tiempo y estemos guardando nuestras oraciones por nuestro país para que este día sea un día de paz y no de violencia. Que el Señor les bendiga.
Jesús.